Buenas noches, soy Marilixa Peña. Hoy continuamos con el estudio de Noé. Para los que comenzaron este estudio les pido una disculpa porque he estado bien ocupada con otros trabajos ministeriales y no pude continuar subiendo los estudios bíblicos. Pero ya estoy de regreso, bendito sea Dios, ya terminé ese proyecto y ahorita pues vamos a continuar con lo que sigue, que son los estudios, la palabra, las oraciones, todo lo que el Señor nos permita hacer, ¿verdad? Entonces continuamos con la palabra, hoy el estudio lo continuamos con la palabra de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 8, versículo 9 al 10. Como estos son estudios ajustados, o sea, ajustados a que el estudiante pueda, eh, vamos a decirlo así, entender un poco mejor la palabra. Entonces, en estos estudios, las palabras de la Biblia las estudiamos, el estudio es palabra por palabra, en definición del diccionario bíblico Strong, del doctor Strong. Pero la Biblia, por ejemplo, si ustedes se fijan, ella tiene para estudiar, por ejemplo, una palabra o todo un versículo o un renglón, la mitad de un versículo, tiene muchas palabras entre medio, a veces de ese versículo o de ese renglón que de alguna manera, nos pierden el sentido de lo que estamos estudiando. Entonces, por esa razón, yo estos estudios los ajusté en una manera que el estudiante lo pueda estudiar conciso, lo que realmente importa del texto o del versículo, entender. Eso no quiere decir que el resto de las palabras de ese versículo o de ese renglón no sean importantes, sino es que queremos ir al punto conciso. En este caso, voy a leer el texto que vamos a estudiar para que entiendan de lo que estoy hablando. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis capítulo 6, versículo 9 al 10, y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ese es el estudio. Y luego con Dios caminó Noé y en el 10 dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Ese es el texto en sí que compone todo el estudio, solo esos 2 versículos. ¿Qué queremos lograr con este estudio? Bueno, queremos lograr que el estudiante conozca quién era Noé. Eso ya lo vimos. Vimos la palabra Noé en los estudios anteriores y vimos la palabra caminó. Ahora la palabra que sigue es Dios, pero en su Biblia no va a aparecer así como yo formé el estudio. Yo formulé el estudio, no, lo voy a leer como lo formulé. Noé caminó con Dios, era varón justo y perfecto en sus generaciones. Noé engendró 3 hijos, que son el mayor es Sem, y luego Cam y Jafet. Así formulé yo el estudio. La Biblia te da toda esa información que yo acabo de leer, todo eso abarca en estos 2 versículos, Génesis capítulo 6, versículo 9 y 10, solo que te lo da
vamos a decir en partes al revés de lo que yo formulé, unas palabras adelante, otras atrás, y así mezclado. Y yo lo formulé en una manera de que el estudiante concentre su mente en lo que va a estudiar. Ok, entonces queremos, si en este caso la persona de la que se va a hablar en este estudio es Noé, pues queremos que Noé, la palabra Noé, venga primero en el estudio, que entre de entrada. ¿Por qué queremos eso? Bueno, porque queremos saber primero quién es Noé y luego saber por qué Noé era un varón justo y por qué era perfecto en sus generaciones. Entonces, vamos a ir en orden para que eso nos facilite a nosotros entender la palabra en una manera mejor. Entonces ya expliqué, vimos anteriormente la palabra Noé, vimos la palabra caminó y ahora vamos a ver la palabra caminó. ¿Con quién Noé? Pues con Dios, dice el texto, lo acabamos de leer. Dice con Dios caminó Noé. Entonces vamos a ver la palabra Dios. Caminó Noé, caminó con Dios. Entonces el estudio de esta noche es la palabra específicamente Dios. Ya expliqué anteriormente, pero siempre lo repito por si hay alguna persona nueva que esté entrando al canal y que quiere tratar de entender de lo que estoy hablando. Ya expliqué que los estudios bíblicos que yo doy son estudios palabra por palabra. O sea, tomo una porción de algún capítulo, de algún versículo, una porción que a mí me interesa enseñar al pueblo de Dios, no que la Biblia no sea importante toda la Biblia es importante y toda es necesaria que la estudiemos. Pero para poder, eh, perdón, para poder entender el deslinde, vamos a decir así, de Noé y sus hijos, pues hay que estudiar primero Noé y después así sucesivamente hasta que lleguemos a sus hijos. Entonces, para poder usted, el que esté entrando y quiera seguir estos estudios, poder seguirme en estos estudios, usted va a necesitar comprarse una Biblia Reina Valera versión 1960 y comprarse un diccionario bíblico Strong del doctor James Strong. Y ese diccionario viene junto con concordancia. ¿Ok? Entonces en ese diccionario usted va a encontrar la definición de la palabra Dios. El número con el que lo va a encontrar en el diccionario, la palabra Dios es el número 430, porque hay muchos dioses en la Biblia de los que se habla. El Dios omnipotente, el gran Dios, ¿ok? Pero este Dios con el que caminó Noé es el Dios número 430 en el diccionario bíblico Strong. Entonces, la razón por la que la Biblia tiene que ser una Biblia Reina Valera versión 1960 no es porque sea la mejor Biblia o la peor o la esto o la aquello. Todas las Biblias tienen errores de traducción y etcétera. Si no es la razón, es porque el doctor Strong, vamos a decirlo así, la Biblia Reina Valera está conectada con el trabajo que hizo el doctor Strong, con la concordancia del doctor Strong y con el diccionario del doctor Strong. Están conectadas en una secuencia de números. El número, por ejemplo, que les acabo de dar de la palabra Dios 430, eso es lo que les estoy tratando de explicar. Que si usted, por ejemplo, va a leer
la Biblia Reina Valera, versión 1960, va a leer exacto lo que yo acabo de leer en Génesis 6, versículo 9 al 10, va a estar escrito exacto así como yo lo leí. Entonces, esa palabra Dios, donde dice que con Dios caminó Noé, esa palabra Dios en este versículo, usted va a la concordancia Strong, al diccionario Strong, y lo busca y lo va a encontrar con el número 430. Y allí usted va a poder empezar a investigar esa palabra Dios, qué es lo que quiere decir la palabra Dios. ¿Ok? Entonces, estos estudios lo que hacen es abrirle, por decirlo así, la mente al estudiante para que el estudiante pueda, ya que compre un diccionario, una concordancia Strong y su Biblia, pueda investigar más a fondo la definición de cada palabra. ¿Ok? Para poder de esa manera entender la Biblia en una manera más apropiada. Entonces, ya explicado esto, vamos a entrar en el estudio de la palabra Dios, porque es una cuestión, la palabra Dios, la palabra Jehová, la palabra el Señor, la palabra Jesús, la palabra Cristo, son vitales que la iglesia, nosotros, la cristiandad, los conozcamos. ¿Por qué? Pues porque es necesario que entendamos un poco de qué está hablando la Biblia cuando se refiere a esas palabras. Entonces, en este estudio de la palabra Dios, número 430 en el diccionario bíblico, la Biblia simplemente le dice que Noé caminó con Dios, pero no le deja saber quién es ese Dios. Entonces, para poder conocer mejor quién es ese Dios, para eso necesitamos el diccionario bíblico para que nos dé una definición completa de quién es ese Dios. La palabra Dios quiere decir muchas cosas. Entonces, claro, yo no tengo el estudio enfrente de la pantalla para mostrarle a usted todo lo que el estudio trae, pero le estoy diciendo que en la concordancia, el diccionario Strong, que usted lo necesita comprar para poder investigar allí cada palabra. Pero en el estudio que tengo yo aquí están todas las definiciones ya formuladas con su cita bíblica para poder entender mejor. Entonces comenzamos. Este Dios con el que caminó Noé, que ya lo leí, es el Dios de Génesis capítulo 1, versículo 1, donde el texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios de Génesis 1:1 es el mismo Dios que caminó con Noé, o que Noé caminó con ese Dios, vamos a decirlo así. Ok. ¿Y ese Dios es el Dios del que habla toda la Biblia? No. Ya les dije que en la Biblia hay varios dioses. Y no es que un Dios sea menor que el otro Dios, o el otro sea mayor, o este Dios sea más importante y el otro menos importante. No. Es que cada Dios, la palabra Dios en sí, quiere decir, específicamente quiere decir dos cosas. La palabra Dios lo que quiere decir es un rey, y la palabra Dios lo que quiere decir, en segunda instancia vamos a decirlo así, aparte de rey, quiere decir una persona que tiene autoridad, educación para hablar. Y no estoy hablando de educación en el sentido de que hable bonito la persona, no, sino en el sentido de
autoridad reinal para hablar. O sea, la palabra Dios en sí, conciso, lo que quiere decir es rey o reina. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Quiere decir entonces que si estamos hablando de Dios, Génesis 1:1, estamos hablando de un rey o una reina que tiene autoridad para hablar o potestad para crear un conjunto de palabras o un conjunto de leyes con el que se va a regir, con esas leyes o con esas palabras, se va a regir ese reino al que ese rey o esa reina pertenece. Entonces, por eso es que en la Biblia hay varios dioses, porque la Biblia no es un libro compuesto nada más de un solo Dios, en realidad, o de un solo rey, o de una sola reina, no. En la Biblia hay muchos reyes y muchas reinas. Entonces, todos ellos son dioses, pero Dios de Génesis 1:1 es específicamente el Dios con el que caminó con Noé, o Noé caminó con él. Ese Dios es el que vamos a estudiar en esta noche. Ya les dije, todos los dioses de la Biblia, todos son importantes estudiarlos, porque uno llega a tener un mejor entendimiento de quién es cada uno, qué rey es este y qué rey es aquel, y qué bueno hizo este y qué bueno hizo aquel, y por qué este rey aquí, por qué este rey allá. Pero el Dios del que más habla, en la palabra Dios que se encuentra, vamos a decirlo así, en toda la Biblia, es este Dios que vamos a estudiar esta noche. El Dios con el que caminó Noé es el Dios de Génesis 1:1, que es el Dios, esa palabra 430 de ese Dios prácticamente existe en toda la Biblia. Entonces vamos ahora a comenzar entonces con el estudio en sí. Entonces, Dios, que es de Génesis 1, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, este Dios que caminó con Noé es el Dios encargado de la creación de Génesis 1:1. Ok. Este Dios es rey. Y ¿dónde me prueba en la Biblia que este Dios es rey? Bueno, este Dios es rey, la Biblia lo prueba que es rey en el libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3, para ver este asunto de el rey, Dios el rey. Daniel capítulo 3, versículo 2, pero lo vamos a tomar desde el versículo 1 para leerlo. Y dice la palabra en Daniel capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. Dice, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 2, que es el texto que venimos, dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, si usted está entrando en este canal y usted es un estudioso de la Biblia, ya esta historia de la estatua a lo mejor hasta se la sabe de memoria. Pero yo no vengo aquí en esta noche por la historia de la estatua. Vengo porque en el versículo 2, que es el último que acabo de leer, dice, y envió el rey Nabucodonosor. La palabra el rey aquí es Dios,
es el número 430 en el diccionario bíblico Strong. Pero, ¿qué quiere decir eso y cómo tomamos eso? Si en la Biblia, en toda la Biblia se nos ha enseñado que el rey Nabucodonosor era un rey pagano y que era un rey terrible y que esto y que aquello. Sí, todas esas cosas es cierto, pero era un rey. ¿Mm? Y ya les expliqué al principio que la palabra Dios lo que quiere decir en la Biblia, quiere decir un rey o una reina que tiene autoridad para poder establecer una palabra o palabras o un conjunto de leyes. Entonces, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo habló de ese tema. Vea que nuestro Señor Jesucristo dijo, a la verdad dijo a Dios, nadie lo ha visto. El Hijo de Dios, refiriéndose a Él mismo, le ha dado a conocer. Y luego, en el libro de San Juan, capítulo 1, el Señor Jesucristo explica que en el principio era el verbo. En el principio refiriéndose a Génesis 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vea lo que dice el texto. El verbo es la palabra. Era la palabra de Dios, la Biblia. El verbo era Dios. Por eso es que Cristo dijo, a Dios dijo, nadie lo ha visto. El Hijo lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque es un verbo. Dios es un verbo, ya sea el verbo de la Biblia o cualquier otro verbo. Es una persona que tiene autoridad para hablar o establecer una palabra verbal. Antes de continuar, si ven un mosquito en la cámara, disculpe, pero es que dejé la puerta abierta de enfrente y para meter unas cosas del carro y se me metió el mosquito y no lo puedo sacar. Disculpen por eso. Entonces el asunto es aquí que tenemos que meditar que el texto que está diciendo en el versículo 2, en Daniel capítulo 3, versículo 2, dice el rey Nabucodonosor, envió, dice el rey Nabucodonosor, a que reuniesen a todos sus magistrados de él, o los magistrados de Babilonia. La palabra rey aquí, el rey Nabucodonosor, es el número 430 en el diccionario Strong, que quiere decir Dios de Génesis 1:1. Ahora, cualquier persona que no, vamos a decirlo así, que no ha investigado la Biblia lo suficiente, puede decir que puede sacar conjeturas y decir el doctor Strong se equivocó en esa investigación que hizo y cómo pudo atreverse a poner que la palabra el rey Nabucodonosor es Dios de Génesis 1. ¡Qué barbaridad! O sea, qué terrible. O sea, la persona puede decir eso. Y está en su derecho de pensarlo. Pero, lamentablemente, la Biblia prueba lo contrario. La Biblia prueba que es esta palabra Dios aquí en Daniel capítulo 3, versículo 2, el rey Nabucodonosor. La palabra rey aquí quiere decir Dios 430, número 430. Es el mismo Dios de Génesis 1:1. Entonces, ¿cómo sabemos que el doctor Strong no se equivocó? Bueno, para eso hay que investigar la Biblia lo suficiente
la Biblia, ¿ok? No libros, la Biblia. Investigarla por años, o sea, estudiarla quiere decir investigarla por años, junto al diccionario bíblico Strong y la concordancia Strong, para poder venir a entender que realmente lo que Daniel capítulo 3 versículo 2 dice está en lo correcto. Porque resulta que en Génesis 1:1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Dios en realidad es el mismo rey Nabucodonosor. Y la gente dice, ¿cómo es posible? O sea, cualquiera que es estudioso de la Biblia se va a hacer esa pregunta. ¿Cómo es posible eso? No puede ser, porque el Dios que yo conozco es un Dios bueno, es un Dios justo, y la Biblia dice que Nabucodonosor era esto, era aquello. Lo que pasa es que a nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la cristiandad, se nos ha vendido la idea o se nos ha explicado mal Génesis 1:1. Se nos ha hecho creer que Génesis capítulo 1, versículo 1, que es la creación de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se nos ha hecho creer que es una creación del globo terráqueo, eh, una creación de un Dios que viene de allá, del cielo de que parte lejísimos. No había nada en este planeta Tierra. Se nos ha hecho creer un montón de cosas que no es así. En Génesis capítulo 1, versículo 1, yo ya di ese estudio. Lo que quiere decir es que este rey o este Dios, que es lo mismo, hizo una creación. O sea, hizo una creación en un grupo de gente que a ese grupo de gente le llamó cielos y al otro grupo de gente le llamó tierra. ¿Y cómo es eso que hizo la creación? Bueno, hay que entender la Biblia porque la palabra creó en ese texto de Génesis 1, lo que quiere decir esa palabra creó o crear, lo que quiere decir es engordar a una persona con estudios bíblicos o con entendimiento bíblico, engordarla. O sea que la persona está flaquita, vamos a decirlo así. Flaquito quiere decir que no entiendes Biblia o que si entiendes, entiendes muy poquito. Entonces espiritualmente estás flaquito. Entonces vamos a engordarte espiritualmente hablando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a engordarte? Te vamos a dar muchos estudios bíblicos sólidos y seguidos por años. Que 5, que 7 años, que 8 años, que 10 años, que 12 años, que 15 años, que 20 años. Estás gordo. Oh, entonces engordar espiritualmente quiere decir crear a esa persona. Entonces es lógico. Todo tiene sentido si ya entendemos la palabra crear o engordar. Si voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una reina del reino de Jehová. Soy una reina de Jehová. O sea, cuando hablamos los términos de la palabra Jehová, Dios, el Señor, Jesús, Jesucristo, cuando hablamos esos términos nos estamos refiriendo a un reino espiritual de justicia, ¿verdad? Un reino justo, un reino recto, un reino bueno. Entonces, si yo soy una reina que pertenezco a ese reinado, entonces quiere decir que yo tengo, como reina, tengo autoridad en ese reino para levantar una creación de mi mismo pueblo, lógicamente, o incluso del globo terráqueo. ¿Y levantarla cómo? Pues engordándola con la palabra.
Empiezo yo, como reina que soy, a dar estudios bíblicos, estudios bíblicos, estudios bíblicos, estudios bíblicos, hasta engordar a esa persona. Y ya que los engordé, entonces hice una creación. Y entonces la Biblia me llamaría el Dios tal. Pero en realidad lo que yo soy es una reina o un rey. Y esa palabra reina o rey quiere decir Dios o diosa. Quiere decir simplemente una persona con autoridad reinal para desarrollar una creación. Y eso es lo que pasó en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y ese Dios que hizo esa creación en Génesis 1, capítulo 1, es el mismo Dios con el que caminó Noé. Ok. Entonces, quiere decir entonces que este Dios, y si este Dios con el que caminó Noé es el mismo Dios, es el mismo rey Nabucodonosor de la Biblia, pero la Biblia dice que el rey Nabucodonosor era siervo de Jehová. Pues sí, ponga atención, era siervo de Jehová. En pocas palabras, Jehová es el Todopoderoso, vamos a decirlo así. Entonces a Jehová se someten los reyes. A Jehová tienen que, lo quieran o no, porque la escritura dice que Jehová el Señor rige sobre los reyes, pone reyes, quita reyes. Entonces, Él viene a ser el Todopoderoso y esos reyes abajo de Él, la Biblia le llama reyes, pero le llama reyes siervos. Por eso es que la Biblia dice que Nabucodonosor era siervo de Jehová. Entonces estamos entendiendo. Entonces quiere decir que en Génesis 1, la creación de Génesis 1, esa creación de ese grupo de gente, que cielo, y ese grupo de gente tierra que pasó en Génesis 1, quiere decir que ese grupo de gente la creó o los engordó un señor que era siervo, que se llamaba Dios, pero en realidad es un rey igual, o el mismo Nabucodonosor. Sí, ya les dije que hay que entender muchas cosas. Cuando ya ustedes crezcan en esta forma de estudiar la Biblia, va a llegar el día que se van a dar cuenta ustedes mismos con la misma Biblia y con los mismos estudios se van a dar cuenta que la creación de Génesis 1.1 o el capítulo, el versículo de Génesis 1.1, lo que en realidad pasó allí es que Jehová, el Dios Todopoderoso, perdió su pueblo, perdió sus tropas, porque acuérdense que Jehová es el Dios de las tropas o de Jehová de los ejércitos. Entonces perdió sus tropas, solo que eso no se explica en Génesis 1. Esas explicaciones usted las va a encontrar allá en el libro de Ezequiel, en esos libros de Jeremías, Isaías, cuando todita esa cosecha de Jehová se perdió, cuando Jehová perdió sus ovejas. Esas son sus tropas, ¿ve? Entonces, en Génesis 1, lo que en realidad se nos cuenta es la pérdida de el pueblo de Jehová y el comienzo de la creación del dios Nabucodonosor. Esta palabra Dios de 430 es inmensa porque, oigan, en el estudio, en los estudios que yo preparo lo conciso del estudio.
Porque si en realidad fuéramos a tener un estudio de la palabra Dios, de todititas las citas bíblicas que existen de la palabra Dios número 430, para poder entender mejor este Dios, eh, no pudiéramos estudiar otra palabra prácticamente en la Biblia porque la vida no nos alcanzaría, la vida nos daría solo para estudiar esa palabra. Y pues no podemos hacer eso porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es un libro importantísimo para nosotros los cristianos que debemos de tratar de estudiar lo más que podamos de él para poder entender cómo Jehová, el Señor, nuestro Dios, cómo trabaja con nosotros y cómo podemos esperar esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, qué cosas van a pasar en el globo terráqueo y por qué cosas vamos a pasar nosotros como pueblo de Dios. Todo eso lo tenemos que entender. Entonces, si estudiaríamos solo la palabra Dios, como les digo, que es que casi interminable, entonces no tendríamos tiempo para otra cosa. Pero yo voy a tratar lo más que pueda de darles el estudio lo más conciso, vamos a decirlo así, y ya usted, si quiere expandir ese estudio, entonces sí necesita tener con usted la concordancia Strong, el diccionario Strong y una Biblia Reina Valera versión 1960, porque esa es la Biblia que está conectada con números. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que la Biblia Reina Valera versión 1960 dice en cada palabra, esa palabra usted la va a encontrar en la concordancia Strong o el diccionario Strong. ¿Ok? Entonces, ya que expliqué esto de la palabra Dios, que es el Rey, ¿ok? Vamos a ver que este Dios también, aparte de Dios, de llamarse Dios y de llamarse Rey, también este Dios, el diccionario lo define que este Dios también es un ángel. Es un ángel. Y para entender un poco más, probar esta palabra ángel, esta palabra para probarla, que es la palabra ángel es el mismo número 430, vamos a ir al libro de Salmos. Va a estar en Salmos capítulo 8. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 7, capítulo 8. Ok, en el Salmos capítulo 8 lo vamos a leer todo el versículo 1 hasta el 8, pero el texto está en el versículo, Salmos capítulo 8, versículo 1 al 5. El texto en realidad es Salmos capítulo 8, versículo 5, para probar bíblicamente la palabra ángel, que es número 430. Pero yo lo voy a leer todo desde Salmos capítulo 8, versículo 1 hasta el 5 para poder entender de qué está hablando el texto, ¿ok? Y leemos la palabra y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, los cielos de Génesis 1, cuando veo los cielos que son obra de tus manos, o sea, trabajo duro de tus manos,
Dice, obra de tus manos o de tus dedos. Dice, veo la luna y veo las estrellas que tú formaste. Esa palabra formar allí está hablando de crear, es lo mismo, creación. En versículo 4 dice, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Versículo 5, que es el texto al que venimos. Dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. O sea, al hombre y al Hijo del Hombre lo has hecho, dice el texto, un poco menor que los ángeles. Esa palabra ángeles aquí en el diccionario Strong es el número 430, o sea que esos ángeles se está refiriendo al mismo Dios de Génesis 1:1 y se está refiriendo al mismo rey Nabucodonosor. Entonces lo que el texto está diciendo aquí es que el hombre o el Hijo del Hombre, Dios le hizo un poco menor que los ángeles. Claro, Dios porque es el Dios de esta creación. ¿Ok? Entonces dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Si ustedes se acuerdan, la Biblia en Génesis 1 y 2 dice que Dios dice, creó al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó. Entonces, cuando hablamos de Dios y del Hijo del Hombre, perdón, cuando hablamos del hombre y del Hijo del Hombre, estamos hablando, acuérdense que esa palabra hijo de hombre, ¿quién es el que habló en esos términos todo el tiempo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del hombre y el Hijo del Hombre, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Pero dice que fue Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. A semejanza de Dios lo creó. Entonces lo que el texto está diciendo es que el hombre y el Hijo del Hombre son una creación creada, vamos a decirlo así, igual que Dios, igual que la palabra Dios 430. Es una creación igual que Nabucodonosor, vamos a decirlo así. Esa palabra es igual a ángeles. O sea, es igual, es una creación igual, hecha igual. Les digo, esta palabra es hondísima para estudiar, investigarla y digerirla. Hay que invertir mucho tiempo en ella para tratar de entender, porque aquí radica en esta palabra Dios de Génesis 1:1 y la palabra Dios de con Dios caminó Noé, que es en realidad el tema que estamos estudiando. Ese Dios, esa palabra Dios allí, abarca muchísimas cosas, porque imagínense que el texto te lo dice, que entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando estamos hablando del hombre, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese todo lo que dice el Nuevo Testamento. Dice, y la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? Se está refiriendo a eso. Entonces, para entender quién es el hombre y quién es el Hijo del Hombre, tenemos que primero entender la creación de Dios y entender quién es este Dios primero. ¿Quién es este Dios que hizo esta creación? Para poder entender quién es este Dios hay que estudiar, investigar la palabra Dios 430, invertir tiempo allí. Ya que tenemos una idea bastante clara de quién es este Dios, entonces ya podemos tener una idea bastante clara de quién es el hombre y el Hijo del Hombre.
¿Por qué? Bueno, porque como el hombre en este caso, el Hijo del Hombre es una creación idéntica a la de Dios, entonces ya se nos facilita la situación, o sea que te está hablando de dos creaciones, pero iguales. La Biblia, por ejemplo, explica que un reino no puede ser terminado o un espacio reinal no puede ser terminado si no hay dos testigos o más que testifiquen esa palabra o ese trabajo reinal. Eso está en la ley que Jehová le dio a Moisés. Es regla de la Biblia. En pocas palabras, Jehová no hace nada en una sola pieza. Todas las creaciones de la Biblia y todas las cosas de Dios, de Jehová el Señor, consisten en dos o tres. Por eso si ustedes se fijan, la Biblia dice, habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Te está hablando de tres personas. ¿Ve? Pero antes que el Espíritu Santo existiera o antes que se hablara del Espíritu Santo en la Biblia, ¿qué existía? El Padre y el Hijo. O sea que en la Biblia un reino que solo tiene Padre, el reino no tiene continuidad porque tiene que haber una segunda persona, y eso también lo explicó el escritor de Eclesiastés. Dice que si uno cayere, dice en el libro de Eclesiastés, tiene que haber un segundo que lo levante a ese que se cayó. Porque si no hay un segundo que lo levante, entonces dice quedará caído y no será más. ¿Ve? Entonces es necesario que entendamos esto. Estudiar la Biblia, investigar la Biblia, por eso toma años, porque hay que entender muchísimos puntos que están relacionados todos. Y como a nosotros se nos ha predicado la Biblia en una manera, vamos a decirlo así, muy por encima, muy superficial, entonces nosotros automáticamente ya asumimos, bueno, este Nabucodonosor era malo, era un rey malo. ¿Cómo vamos en nuestra mente a asociarlo que este rey es Dios? No podemos, pero la Biblia prueba que sí, solo que es un Dios siervo, ¿ve? Porque ya les dije que hay un Dios todopoderoso. Por eso es que ustedes ven que en todo el Antiguo Testamento Jehová aparece, el nombre Jehová aparece como un Dios todopoderoso, como un Dios fuerte, como un Dios potente, como un Dios al que se le tienen que someter todos los reyes y todas las cosas. Es porque en el Antiguo Testamento Jehová es el todopoderoso. Pero eso no quiere decir que no existían en el Antiguo Testamento otros reyes que hacían creaciones. Sí, la Biblia prueba de este Dios que estamos hablando de Génesis 1, el que formó la creación de los cielos y la tierra. Quiere decir entonces que exactamente este Dios es el mismo Nabucodonosor. Bueno, yo no le puedo decir que es el mismo Nabucodonosor, solo le puedo decir lo que la Biblia enseña. Lo que sí la Biblia prueba, y eso lo prueba la Biblia, es que en Génesis 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa creación pertenece completamente a Babilonia. Babilonia, nosotros también tenemos la falsa formación de que Babilonia en realidad vino a existir allá en el tiempo de Jeremías, Isaías y Ezequiel, porque es allá donde vemos esos nombres. También lo vemos, por ejemplo, en los reyes.
Ok, las crónicas. Entonces nosotros nos tomamos esas ideas, los reyes, las crónicas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, nos tomamos la idea que entonces este Nabucodonosor y esta Babilonia existió este reino en ese tiempo, pero no. La verdad es que la Biblia prueba que Babilonia viene desde el principio de Génesis 1:1. Pero eso solo lo va a entender usted el día que ya haya tomado todo el estudio de la palabra creó de Génesis 1:1. Tiene que tomar todo el estudio de la palabra en el principio, la palabra principio, y estudiar el estudio de la palabra creó, estudiar todo el estudio de la palabra Dios y estudiar todo el estudio de la palabra cielos y todo el estudio de la palabra tierra. Ya que usted ha estudiado esas 5 palabras completas, todas las citas bíblicas posibles que hablen de esas 5 palabras, entonces usted se va a dar cuenta que la creación de Génesis 1:1 en realidad, esa creación es la creación de Babilonia. Porque en realidad Jehová, lo que la Biblia deja entender es que Jehová con su pueblo existía muchísimo antes de Babilonia. En pocas palabras, Jehová y su pueblo vienen de muchísimo tiempo atrás. Tan atrás que imagínense que Génesis en realidad lo que nos muestra es la creación de Dios, la creación de un rey que es siervo, es un rey pero es siervo de Jehová. Perdón, pero la creación de Jehová. La Biblia no te registra la creación de Jehová en Génesis 1:1. Cuando ya uno estudia esas 5 palabras que mencioné en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, cuando ya las estudias completas, para estudiar esas 5 palabras completas en una forma de investigación, te va a tomar tu par de años o 3 años. Porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante de la Biblia, la palabra principio nada más, el principio de Génesis 1, para yo poder tratar de digerir esa palabra y de entender de lo que la palabra principio trataba y hablaba y con qué conectaba y por qué, a mí esa pura palabra me tomó 6 meses corridos todos los días. 12, 14 y 18 horas diarias. 6 meses. Solo para la palabra principio, para tratar de poder entenderla. Entonces, en pocas palabras, cuando en la Biblia una persona le dedica tiempo a estudiar la palabra principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esas 5 palabras, en unos 3 años, las 5 palabras, la persona va a tener una idea más clara de realmente quién es Dios, el número 430 de Génesis 1, qué creación fue la que hubo allí y qué fue lo que pasó, y de qué principio te está hablando y de qué cielos te está hablando, de los cielos esos que vemos arriba allá fuera de nuestra casa, o es un grupo de gente, es un grupo de gente. ¿Y de qué tierra te está hablando? ¿Te está hablando del globo terráqueo o de un grupo de gente, de un grupo de gente? Entonces, cuando ya vienes a entender todas esas cosas, esas 5 palabras lo que hacen cuando ya las entiendes, no es que las vas a entender en una manera 100%, pero por lo menos tener un 70% de entendimiento de esas 5 palabras, eso lo que va a hacer es que te va a ayudar para poder entender poco a poco otras palabras que hay en la Biblia que son complejas, que se ven fáciles, se ven sencillas, pero son complejas de entender. Y así sucesivamente, por eso les digo, toma años estudiando la Biblia, corrido. En pocas palabras, hay que, para
convertirse en una persona un poco entendida en la Biblia, toma años de vivir solo para eso, solo para entender un poco. Es un poco, porque la vida no le va a ajustar a una persona para entender las cosas de Dios en general. Son, vamos a decirlo así, muy antiguas, son muy largas, son muy complejas, es mucha información que hay en miles de años que nosotros no nos ajustaría una vida entera para poder digerir todo eso. Lo que el Señor espera de nosotros es que nos esforcemos para entender un poco de cómo, de por qué fracasó el pueblo de Jehová con Jehová en el pasado, qué fueron los pecados y cosas que llevaron al fracaso del pueblo, por qué no pudieron sostener esa tierra prometida, entender un poco esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, por qué tenemos que estar preparados y lo más que podamos entendidos y con trabajo de la obra en nuestra mano, que es la luz de la palabra, que es el aceite para mantener prendida la palabra, porque si no nos va a pasar lo de las 5 vírgenes insensatas, etcétera, etcétera, etcétera. Es para poder nada más, vamos a decirlo así, es un entendimiento bíblico que necesitamos para poder nada más recibir a nuestro Señor Jesucristo en nosotros mismos, junto con su reino, y poder trabajar para construir lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar, espiritualmente y físicamente. Pero no es que la Biblia es un libro que tan fácil lo vamos a poder manejar como si fuera un libro cualquiera, así tan fácil, con unos 10 años de educación. No. Los escritores de la Biblia, hombres y mujeres que han investigado tal vez un libro de la Biblia o un capítulo, textos específicos de la Biblia, les ha tomado 20 años, 25, 30 años, 35, 40 años. Por ejemplo, el doctor Strong es un ejemplo. A él le tomó 40, algo así, solo para establecer esa numeración, para agrupar las palabras bíblicas en una manera que el estudiante tuviera una manera de cómo estudiar. Y si hablamos del Dr. Green, de la Biblia interlineal del Dr. Green, también al Dr. Green también le tomó 25, algo así, y fracción, solo para agrupar también. Y eso que ellos agruparon no quiere decir que necesariamente ellos entendieron lo que estaban agrupando. Entonces, la Biblia es un libro tan antiguo que no es fácil de poder digerir así como quisiéramos. Por eso es que el Señor manda en su palabra que dice que su pueblo tiene que escudriñar las escrituras diariamente. Por eso es que existen esos mandamientos en la Biblia. Existen porque el Señor sabe que para que una persona, un hombre, una mujer, un hijo de Dios, pueda tener un poco de entendimiento para poder servir en una manera, vamos a decir, un poco más apropiada, más alineada al corazón de Jehová, necesita la persona meterle muchos años a este libro y metérselo en una manera corrida. O sea, nada de que muchos años, pero 2 horitas, 3 horitas de estudio, después que trabajé todito un día, bien cansado, bien agotado, que ya la mente ya casi no me dirige porque yo me estoy cayendo del cansancio y tengo que trabajar mañana. Por eso es que Jehová manda en su palabra que dice que su pueblo tiene que ser apartado
apartado del mundo. La palabra apartado ahí lo que quiere decir es que el pueblo de Dios o de Jehová tiene que vivir, el pueblo que va a servir, ¿ok? Tiene que vivir un estilo de vida. Cuando dice apartado, un estilo de vida lo que quiere decir es completamente dedicado a la educación bíblica, porque es la única manera que ese hombre o esa mujer van a llegar un día en su vejez a tener una capacidad de entendimiento como para poder establecer una base de la palabra en el reino de Dios, porque la Biblia es un libro muy antiguo. Por ejemplo, yo que más quisiera que en este momento estuviera, por ejemplo, vivo aquí rodando junto conmigo, que yo lo conociera, a Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos estos profetas y servidores. Yo que más quisiera. ¿Por qué? Porque de esa manera yo les preguntaba directamente, ¿por qué el capítulo tal habla de esto? ¿Por qué el versículo tal habla de esto? ¿Por qué de esto? Para yo agarrar de boca a boca esa información y poder aclararla, si tengo que aclararla más, si tengo que expandirla más. Pero eso no existe. Lo que existe es un récord de lo que pasó con estos servidores. Entonces, que para que nosotros en este tiempo, esta generación, desde este 2026 donde estamos, logremos tener un poquito, vamos a decirlo así, de entendimiento, necesitamos meterle al libro que se llama Biblia. Libro a la par de ese diccionario, a la par del diccionario, a la par del diccionario, a la par del diccionario, y dele año tras año, para poder llegar a digerir un poco y de esa manera a la hora de nosotros hablar la palabra del Señor al pueblo del Señor, no decir barbaridades que después el Señor nos termine castigando, porque entonces se cumple esa parte donde, ¿se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde Jehová habló referente a los profetas cuando los profetas se corrompieron en el tiempo ese de Jeremías, Isaías, Ezequiel, que los profetas decían, y Jehová dice, y Jehová dijo? Yo nunca dije eso. Yo no dije eso. Bueno, para nosotros no caer en un castigo así de que el Señor nos castigue después, porque nosotros digamos, la palabra aquí dice esto, el Señor estaba diciendo esto y esto aquí, o yo me imagino que el Señor decía eso. Yo me lo imagino. No puedes estar diciendo yo me lo imagino, porque es mejor decir no sé lo que esa parte allí está diciendo y no sé a qué se refiere, no tengo la constancia en mi mano de esa investigación a qué se refiere. Es mejor aceptar que usted no entiende a decir yo me imagino que esto es así, yo me imagino, yo creo. No, porque no es así, yo me imagino o yo creo. O es que a usted le consta que es así o simplemente no lo sabemos. Y como eso, como digo, es un libro tan antiguo, hay un montón de cosas que nosotros no entendemos. Lo único que podemos hacer es investigar la Biblia, investigar la Biblia, investigar la Biblia, cada versículo, cada capítulo, cada renglón, cada palabra, para tratar de entender qué es lo que el Señor estaba hablando en aquel tiempo y qué es lo que el Señor está hablando para nosotros ahora. Eso es lo único que podemos hacer. Y esperando en el Señor que el Señor día con día nos guíe a través de el Espíritu Santo, nos guíe a tratar de entender mejor su palabra. Tenemos que depender 100% de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para poder entender un poco la Biblia. Entonces, una persona que entiende que le va a servir al Señor porque entiende que el Señor le llamó para servir en un ministerio específico,
y esa persona, sea hombre o mujer, no paga el precio de educarse, de meterle al libro. Cuando digo educarse me refiero a meterle años a la Biblia. Entonces la persona está en un espacio muy vulnerable con respecto a que el enemigo use toda esa ignorancia bíblica, que el enemigo use todas esas cosas que no entiende de la Biblia, el enemigo al final las termina usando para hacernos daño a los hijos del Señor. No es que necesariamente el Señor quiera hacernos daño. ¿Por qué? Porque pues si Él es nuestro Padre Celestial, lo que Él quiere es las cosas buenas para nosotros. Pero el problema es que tenemos una obligación moral de educarnos en su palabra para poder saber qué es lo que vamos a enseñarle al pueblo y por qué se lo tenemos que enseñar, por qué es tan importante esa enseñanza. Entonces, cuando nosotros nos hace falta ese entendimiento, empezamos a hablar un montón de cosas que la mayoría del tiempo no es así. Y eso lo que hace es que le hacemos creer al pueblo de Dios, al pueblo pequeño. Pueblo pequeño quiere decir alguien que entiende menos que nosotros, los que ya servimos. Entonces le hacemos creer al pueblo pequeño que eso es así. Y ese pueblo pequeño empieza a creer, a apoderarse de esa verdad y a creer que eso es así. Y cuando ya el Señor trae la verdad de la verdad, donde vienen ya los golpes de la vida por nosotros no haber hecho las cosas bien, entonces viene lo que la Biblia le llama el ay. Y decimos, ay, el dolor, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me castigas a mí? ¿Que ya no me quieres? ¿No estás a gusto conmigo? ¿Yo no te intereso como hijo? Todas esas preguntas empiezan a rodar. Pero no es ni una cosa ni la otra, es simplemente que el libro como es tan viejo, la información es tan vieja, no tenemos de boca a boca, vamos a decir, vivo aquí literalmente junto con nosotros la persona que vivió en ese momento para preguntar, indagar y poder entender mejor. Dependemos nada más de lo que está escrito en un libro y que acuérdense que la Biblia que nosotros tenemos no es una Biblia en sí completa, porque acuérdense que cuando esta Biblia se formularon en forma de libro, porque antes eran puros escritos en forma de pergamino, acuérdense que la Iglesia Católica muchísimos libros los quemó, muchos libros los desapareció. Entonces, la Biblia en realidad que la cristiandad tiene en sus manos, incluyendo la misma Biblia católica, le hacen falta mucha información. Entonces, nosotros no, a veces en la Biblia encuentras un pedazo de algo y tú quieres encontrar el otro pedazo para poder conectar aquello y poder probarle al pueblo que de esto es que se está hablando, pero no lo encuentras. No lo encuentras porque no lo tenemos. Entonces, todas esas cosas en realidad han afectado y siguen afectando hasta el día de ahora la manera de entender la Biblia apropiada. Imagínense que hasta el día de ahora la iglesia, que son las congregaciones cristianas, que son el cuerpo de Cristo, la mayoría de la iglesia sigue predicando una palabra, una Biblia o un evangelio en forma de religión. Pero en realidad la Biblia prueba que la palabra de Jehová o del Señor o de Dios o de Cristo, como usted se refiera, la palabra es para educarnos a nosotros, su pueblo, de cómo gobernar ese reino. Entonces la Biblia es para regir el reino del Señor, no para llenarnos de religión. Y sin embargo, la iglesia está llena de religión. Es más, hay hermanos cristianos que se hacen enemigos
de una persona, porque aquella persona no piensa como ellos, no actúa como ellos, no se viste como ellos. ¿Ve? Entonces, todas esas cosas están pasando y han venido pasando por miles de años por nuestra falta de entendimiento bíblico. O sea que la Biblia es un libro que sí hay que dedicarle años para poder entender un poco. Eso es un poco. Pero ya con ese poco entendido, uno puede, como servidor de Dios, poner una base reinal, una base en la que nuestro Señor Jesucristo construya en nosotros ese reino, porque acuérdense que la palabra enseña que el reino de Cristo está en nosotros, o sea, es en nosotros que hay que construir esta verdad. No es en paredes de bloque de concreto, enchapadas en oro, con pinturas lujosas y pisos de mármol. No, esa no es la iglesia. La iglesia de Cristo somos las personas que creemos en Él, que creemos en este libro en conjunto y creemos que la palabra de Jehová Dios es toda la Biblia y creemos que Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Ve? Entonces es en nosotros que está ese reino. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el edificio que le llamamos iglesia, porque todo ese edificio es espiritual. Nosotros somos la silla de donde Cristo se sienta para reinar en ese reino. Nosotros en sí somos todo el reino en conjunto. Ajá, pero ¿cómo logramos eso si nosotros estamos lejos de poder agarrar esa manzana y tratar de comerla y digerirla lo más que se pueda? Le damos mordiditas por encima a la manzana y esta mordida lo que hace es confundirme más con aquella otra mordida. ¿Por qué? Porque esa mordida tenía que ir seguidita de otra mordida y de otra mordida y de otra mordida y de otra mordida y mastique y mastique y mastique esa palabra hasta tratar de digerir cómo es que funciona entonces este reino de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y cómo es que nosotros tenemos que pararnos en fila como soldados preparados para la guerra, pero no para la guerra, por ejemplo, que está pasando en el Medio Oriente, los planes que tiene, por ejemplo, estos presidentes que quieren guerra con el Medio Oriente. No, no ese tipo de guerra, sino es una guerra del espíritu, que quiere decir que es una guerra del entendimiento o del intelecto, que eso es lo mismo. Pero nosotros no estamos preparados todavía para eso. Eso no quiere decir que la iglesia no lo puede lograr. Claro que sí lo puede lograr, pero la iglesia tiene que esforzarse y dedicarle tiempo a este libro, porque es la única manera, Biblia en la mañana, Biblia a mediodía y Biblia en la tarde, para poder sacar de allí buenos líderes, líderes bastante entendidos en la palabra, que ya no te van a hablar de religión y de trapos y de joyas y de esto y de pantalones y de zapatos y de faldas cortas y faldas largas, ya no te van a hablar de eso. Te van a hablar de la falda larga espiritual, te van a hablar de la blusa manga larga espiritual, te van a hablar no de esta joyita, sino de la joya que vale, que es la joya espiritual. Te van a hablar no del corte de este cabello, sino del cabello que pesa en el reino, que es el cabello espiritual. Ya te van a hablar en un nivel donde tú mismo vienes a darte cuenta que la joya, que el cabello, que la falda, que el vestido, que la blusa, que el de esto, que el aquí, es espiritual, que quiere decir es reinal, es un reino, es una educación para regir un reino. No es una educación superficial para que te llenes de un montón de religión. Óiganme lo que les digo. Si esta blusa física a mí me fuera a salvar,
a salvarme de la destrucción del mundo, a salvarme del pecado destructivo que el mundo ofrece todos los días, óiganme, no me costaría a mí nada porque me voy a trabajar todo un día limpiando pisos, baños, haciendo jardinería, lo que sea, ya gano mis $50 y me voy a la tienda. Si yo no sé costurar, me voy a la tienda y me compro mi blusa de $25, de $30. Ya la tengo, Señor, es manga larga. Mírame, estoy santa, ya santificada para irme contigo. Pero resulta que esta blusa no me santifica, ni me aparta del pecado, ni me sirve de nada delante del Señor. ¿Por qué? Porque esta blusa es un pedazo de trapo físico. Y la Biblia, toda ella es espiritual porque toda ella trata a nuestro espíritu. Entonces, todo lo que la Biblia habla, el cabello, las joyas, la ropa, todo lo que ella te habla es espiritual. Y esa es la parte que la iglesia no ha sido capaz todavía de entender, como para la iglesia misma empezar a vestirse ella espiritualmente en una manera apropiada. Si ustedes, por ejemplo, ahorita buscan información de todo este grupo de profetas que Jehová está levantando, que hay un grupo grande de profetas, hombres y mujeres jóvenes que Jehová está levantando en este tiempo, ustedes los van a oír que profetizan en contra de la falda corta, en contra de esto, en contra de aquello. Jehová me mostró que va a castigar a las mujeres que usan esto y que usan aquello, pero las mujeres que usan esto espiritualmente hablando, no físicamente, porque todo lo que tiene que ver con Dios no es físico, es espiritual. El diablo es el que tiene que ver con lo físico, porque la Biblia explica que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, Belcebú, como usted quiera referirse a ese ser, la Biblia explica que fue echado del jardín del Edén. Y la palabra, el huerto del Edén o el jardín del Edén, esas palabras lo que quieren decir en la Biblia es el sistema gubernamental de Jehová el Señor. Entonces, el diablo fue echado del sistema de gobierno de Jehová, pero fue echado, pero el diablo sigue reinando, porque la Biblia te explica que fue echado, pero se apoderó del reino. Entonces, la Biblia explica que en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el diablo va a ser echado completamente del reino. Pero ¿quién lo va a echar? No, pues la Biblia dice que el Señor dice el Señor con el arcángel Miguel y sus ángeles. Pero la palabra ángeles allí es esto mismo que estamos estudiando. Estamos hablando de sus reyes, de sus reinas. ¿Y quiénes son esos reyes y reinas entonces que van a echar al diablo? Pues te lo explica en el mismo libro de Apocalipsis. Te dice que el pueblo de Jehová el Señor son un pueblo que son todos ellos príncipes para ser reyes y reinas y sacerdotes. Entonces te está hablando de toda la área reinal y pastoral. Es espiritual, todo es espiritual. Entonces Dios rige en todo en nosotros lo que es el espíritu o el entendimiento. Pero Satanás sí rige en todo lo que es físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, ¿cuántas personas hay en este 2026? En el globo terráqueo, ¿cuántos hombres y mujeres hay que son drogadictos? Voy a poner un ejemplo, que usan cocaína o cualquier otro tipo de droga. Son millones. ¿Quiere decir que Jehová Dios quiere que esas personas fracasen en su vida, sean destruidos y se pierdan? No.
Y entonces, ¿quién los induce a que ellos entren en ese camino y se pierdan? Pues el enemigo. Entonces, si se dan cuenta, el enemigo rige en lo físico. ¿Por qué? Porque la cocaína es una cosa, creo, si no me equivoco, es la que absorben por la nariz. Y luego existe la heroína, que yo he visto en las películas, que es la que se inyectan, creo. Y hay un montón de drogas y de formas de cómo lo usan, pero es físico. Todo eso es físico. Entonces el enemigo rige sobre todo ese reino destructivo. Por eso Jehová, si ustedes se fijan en la Biblia, dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Salid todos vosotros los que sois mis hijos de Babilonia, para que no perezcáis, dice, y recibáis parte de las plagas de Babilonia. ¿Sí ve? Entonces el reino de nuestro Señor no es de este trapo, de esto. El reino de nuestro Señor es espiritual, que quiere decir que trata con nuestro espíritu o con nuestro entendimiento. Nos educa para que nosotros no caigamos en ese mundo de destrucción donde el enemigo se aprovecha de la ignorancia bíblica que tenemos para inducirnos a todas esas cosas, porque son una millonada de cosas. El problema es que nos induce, nosotros caemos allí y salir de esas cosas muchas veces es prácticamente imposible. Entonces, de eso se trata, mi gente. Entonces, estudiar la palabra de Dios no es una cosa así de sencillo y por encima. Entonces, aquí voy a dejar el estudio esta noche. Ya vimos la palabra Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos la palabra el rey, Nabucodonosor, en Daniel capítulo 3, versículo 2. Ya vimos la palabra ángel en Salmos capítulo 8, versículo 1 al 5. Entonces hasta aquí lo voy a dejar con la palabra Dios. Nos quedan de la palabra Dios, yo creo, unos cuantos estudios más, ¿ok? Para que nos quede un poco más abierto este entendimiento. Pero aquí lo voy a dejar por esta noche. Y yo espero en el Señor que si usted entró al canal y se quedó viendo el estudio, espero en el Señor que le vaya dando más entendimiento de cada palabra que vamos estudiando en este canal, ¿ok? Y que le dé entendimiento a usted en su casa con la Biblia para que usted vaya haciendo su parte, se vaya educando, vaya creciendo, madurando la palabra, porque acuérdese que la venida de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos a la puerta y tenemos que entender lo más que podamos para que podamos servir en ese reino al que ya prácticamente estamos allí. Así que espero yo en el Señor y en mis oraciones que el Señor nos ayude, no solo a llegar al reino de Cristo, no solo de entrar, pero de sostenernos en ese reino. Bueno, muchas gracias por haberse quedado. Pase buenas noches y que el Señor les bendiga.